Vamos a dar paso al primer panel de esta tarde. Panel, el balance económico de la transición energética. Invitamos, por favor, a los panelistas que nos acompañen. Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República. María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corfi Colombiana. Luis Fernando Mejía, director Fedesarrollo. Mónica Contreras, presidente de TGI. Modera, Francisco Miranda, director Portafolio. Muy bien, bienvenidos nuestros panelistas, el señor moderador, para llevar a cabo el panel El balance económico de la transición energética. Ya estamos todos completos. Señor moderador, todo suyo, el auditorio. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este horario que es quizás después del de las 8 de la mañana o 9 de la mañana, el más difícil en la programación de estos eventos. Pero bueno, haremos lo posible con este panel de lujo que tenemos para poder entregar luces y avanzar en la percepción del balance económico de este proceso de transición energética, esta transición energética que pues prácticamente es uno de los conceptos y de las definiciones que han venido, que han sido protagonistas de la discusión de la política, no solo energética, sino también económica, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo y motivado además por recientes hechos globales. Agradezco a Naturgas, a Luz Estela Murgas, la amable invitación, a Rodolfo Anaya, presidente de la Junta Directiva de Naturgas también, por haber convocado este panel y haberme invitado a esta moderación. No voy a presentar a este panel que tengo, pero aquí tenemos una combinación muy interesante a la cual le vamos a sacar mucho jugo entre expertos economistas y expertas en el negocio y expertas en el sector y en las inversiones. Entonces, y no fue planeado, pero aquí tenemos expertos economistas, hacedores de política pública, planeadores de política pública y al mismo tiempo, y política económica, y al mismo tiempo tenemos dos mujeres también que deciden en negocios, que toman decisiones, que deciden inversiones y que también son protagonistas del sector. Entonces, vamos a hacer una combinación entonces en ambos, y vamos a ir un poco en esos dos temas, porque tenemos en ambos lados un panel de lujo para ir respondiendo e ir sobre todo desmenuzando cuáles son esas facetas económicas, tanto desde la visión macroeconómica de la economía general de nuestros países, de la economía sectorial de la energía y al mismo tiempo de las decisiones internas de inversión, de las decisiones internas de las empresas del sector. Bueno, sin más preámbulo, entonces yo quisiera hacer una primera ronda donde quisiera hacer una pregunta general para todos y es un poco cómo vemos cuáles son esos retos, tomemos una foto inicial donde nos enfoquemos un poco en retos y oportunidades. ¿Cómo estamos viendo la economía de la transición energética desde cada uno de estos puntos de vista? Luis Fernando, quisiera comenzar contigo. ¿Cuáles son precisamente esas oportunidades, esos desafíos? Desde el punto de vista de la inversión, pero también desde el punto de vista del análisis macroeconómico que también caracteriza a Fedesarrollo para invertir en el sector energético. Colombia, y me permito abrir un poquito en esta primera ronda en América Latina, porque sabemos que hay conexiones del sector energético con otros países en América Latina y sobre todo en Sudamérica. Adelante, Luis Fernando.
Francisco, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para las compañeras del panel, a Mónica, María Lorena, Carolina y por supuesto a Naturgas. Gracias por la invitación. Bueno, pues indudablemente que oportunidades hay y muchas en esta transición, además porque América Latina es una región que es especialmente afectada por el cambio climático. El Instituto de Meteorología, en un estudio hace unos años, indicaba que la región había sufrido más de 300.000 muertes indirecta o directamente asociadas con desastres climáticos. En Colombia, pues ya sabemos los temas que hemos tenido que pasar, fenómenos de la niña, fenómenos del niño, la intensidad, digamos, de los fenómenos climáticos que se ha agudizado y esto genera, por supuesto, problemas desde el punto de vista de pérdidas materiales, de pérdidas de vidas humanas y demás. América Latina además es una región, digamos, promedio de ingreso medio, países de ingreso alto como Chile, países de ingreso medio alto como Colombia, algunos países de ingreso medio bajo, y en ese sentido tiene oportunidades importantísimas para continuar fortaleciendo, por supuesto, la conectividad, el acceso a fuentes de energía, incluyendo, por supuesto, el gas. En Colombia se han hecho avances muy importantes en esta materia. Entonces creo que desde el punto de vista de la necesidad, las oportunidades están. También, por supuesto, desde el punto de vista de los riesgos asociados con el cambio climático, ahí está ese escenario. Y yo creo que uno de los retos más importantes tiene que ver primero con el tema del financiamiento, especialmente en la coyuntura actual, ¿no? Tenemos una coyuntura económica mundial cada vez más difícil, vientos de recesión en algunos países, incluyendo Estados Unidos, el Reino Unido, ya se habla que incluso Alemania podría estar en recesión el próximo año, subidas de tasas de interés por parte de los bancos a nivel mundial, la Reserva Federal, también en el caso de América Latina, incluyendo por supuesto Colombia, y estamos en un contexto entonces de un apretón en materia de liquidez que va a dificultar justamente conseguir financiamiento para poder hacer las inversiones requeridas desde el punto de vista de esa transición energética. Y el otro tema tiene que ver con los planes tácticos que se deben diseñar en esa transición. Se habla mucho de la necesidad, por supuesto, de la transición energética, pero creo que es fundamental que cada uno de los países de América Latina, incluyendo Colombia, puedan hacer un análisis muy serio, concienzudo, de cuáles son los tiempos en los cuales se debe hacer esa transición. Tenemos activos que se han invertido, que no se pueden depreciar de manera acelerada. Tenemos que tener en cuenta los costos sociales, las restricciones fiscales, pero por supuesto la necesidad justamente de acelerar esa transición. Entonces yo, digamos, enfatizaría esos dos elementos, el problema de financiamiento, que cada vez va a ser más difícil en un contexto de una menor liquidez mundial, y por supuesto la visión de largo plazo que incorpore todas las restricciones fiscales, sociales y por supuesto ambientales que permitan darle un orden a esa muy necesaria transición energética. Muchas gracias, Luis Fernando. Saltemos entonces a Mónica con la misma pregunta también desde el punto de vista de TGI. ¿Qué retos, qué oportunidades se ve, especialmente de inversión y de movimiento empresarial desde TGI en Colombia y obviamente en el sector energético de América Latina? Bueno, mil gracias, Pacho, por la pregunta y mil gracias a Naturgas por este espacio. Un saludo a todos mis compañeros de panel, un gusto estar con ustedes acá. Yo creo que en este día y medio que llevamos nosotros acá de Congreso, ha sido muy claro los desafíos de lo que significa, están las oportunidades, ¿de acuerdo? Existen muchas oportunidades, nosotros podemos, cuando uno mira Latinoamérica y cuando uno mira Colombia, pues las posibilidades por la riqueza de los recursos que hoy en día tenemos, las posibilidades por la ubicación geográfica, las posibilidades de hacer una transición energética están, y creo que tenemos un gran desafío, Pacho, en este momento, y es entender cómo el audio y el video se empiezan a hablar. Porque cuando me refiero al audio y el video es las señales que nosotros tenemos que mandar a los inversionistas para que vengan a invertir en el país. Y cuando digo las señales que tenemos que mandar a los inversionistas, no se nos puede olvidar que nosotros competimos en recursos cuando queremos hacer inversiones y sobre todo atraer inversión extranjera con otros países dentro de la misma Latinoamérica como Brasil, como Chile, que también los hemos tenido acá, pero también están países como India,
¿de acuerdo? Donde todavía las posibilidades de masificación de gas son muy grandes. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos hoy una serie de retos en lo que significa seguir avanzando, en desempeñarnos y en entregar la mejor cobertura, y no solamente la mejor cobertura, sino al mejor costo, y no solamente al mejor costo, sino empezar a transicionar hacia energías más limpias. Tenemos que entender que hay un usuario final que realmente tiene un bolsillo y que ese usuario final tiene un disponible. Entonces, desde ese lado tenemos que asegurar que ponemos recursos accesibles para ese usuario final y que traemos proyectos que se puedan ejecutar en tiempo y forma, y ahí es donde requerimos un juego del Estado muy fuerte en lo que significa estabilidad jurídica, en lo que significa poder tener una estabilidad económica y que realmente los proyectos a los que nosotros les estamos apostando los podamos hacer en tiempo y forma. Cuando tú miras un negocio como TGI, miras el negocio del Grupo de Energía de Bogotá, y cuando vemos un proyecto tan importante en el Grupo de Energía como Colectora, y lo que significa Colectora para Colombia, se han corrido más de 320 consultas previas, ¿de acuerdo? Y nosotros no podemos dejar de lado el tema de comunidades, y ojalá este gobierno, que es tan cercano al tema de comunidades, siga construyendo sobre lo que ya traemos avanzado. Y realmente el tema de comunidades nos permita el agilismo para que los proyectos se den en tiempo y forma, que es casi uno de los riesgos que siempre encontramos con el sector financiero sobre la bancabilidad de los proyectos en el país. Gracias, Mónica. Sigamos construyendo, doctora Carolina Soto, sigamos construyendo ese mapa de riesgos, de oportunidades, que ahora se desempeña como asociada senior de la firma Datis, de estrategia también. Un poco cómo vamos construyendo esos retos y oportunidades, también con la parte económica, pero también con inversiones o cómo abordar, digamos, esa discusión económica desde el punto del sector energético colombiano y de alguna manera regional también. En términos de estrategia, de inversión, ¿cómo lo ve? Bueno, también con el agradecimiento a Naturgas por esta invitación y un saludo a mis compañeros de panel. Bueno, frente a las oportunidades, yo creo que América Latina las tiene todas en este sector. Retos también que ya se han mencionado, retos importantes, pero en oportunidades creo que este sector es el llamado pues, a continuar suministrando pues, esa energía del mundo. Y en Colombia en particular tenemos una ventaja, creo yo, y es en nuestro conocimiento, el capital humano que se ha venido destacando en la región y que ha venido consolidando un sector que ha venido siendo ejemplo. Ayer el presidente hablaba que hace falta planeación en el sector. Me parece que desconoce una fuerte dinámica que ha venido teniendo Colombia en materia de planeación, no solamente planeación nacional, que es el brazo técnico del gobierno, que tiene unos técnicos de primera línea, pero también en el sector está la UPME, ¿sí? Está la Unidad de Planeación Minero-Energética, que ha sido un modelo y que ha sido una institución a imitar en el resto de sectores, que tiene permanentemente está actualizando los planes de expansión, los indicadores, las políticas para el sector. Entonces creo que en planeación tenemos también un ejemplo en el sector, un ejemplo muy sólido. Entonces tenemos el capital humano sobresaliente, vemos que cada vez se están buscando nuevos expertos en Colombia para llevárselos a aquí tenemos ejemplos, a las compañías de la región y del mundo. Entonces esa es otra fortaleza que hemos venido construyendo. Tenemos sin duda pues los recursos naturales, la posición geográfica que le da a la región esa ventaja en esta época de transición. Y hay otro punto que creo que ya más asociado con los retos es la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Veo que esta agenda que es tan importante y que plantea esas disyuntivas que hay en todos los diferentes sectores, entre el desarrollo económico, entre el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental, nos responde mucho de esos temas y no los estamos como aprovechando. Ahí hay una agenda de respuestas, unas metas que nos pusimos nosotros a 2030 y que nos dan muchas de las respuestas que nos estamos planteando en este foro de cómo vamos a hacer esa transición, cuáles son las señales que necesitamos para abordarlo.
Y ese es digamos, el último reto que, como lo decía Mónica, que tengamos unas señales claras de largo plazo, porque esos son unos proyectos que son muy intensivos en capital, pero también que son proyectos que se ven un rédito a largo plazo. Entonces, creo que esos serían como las oportunidades y retos para dejar ahí por ahora. Muchas gracias y cerramos este capítulo, esta fotografía que queremos construir desde Corfi Colombiana. Doctora María Lorena Gutiérrez, ¿qué mapa de retos y oportunidades se percibe en el sector energético colombiano y regional? Bueno, pues muy buenas tardes, un saludo para todos. Creo que hemos aumentado la audiencia, Pacho, o sea que vamos mejorando. Un saludo a Pacho, a Luis Fernando, a Carolina y a Mónica y a Luz Estela. De verdad, mil gracias por la invitación y la felicito por la convocatoria y por este evento. Yo mandaría como 3 mensajes, ¿no? El primero, yo creo que sí tenemos que ir hacia una transición energética, que una transición energética que permita unos precios adecuados en la matriz en general y que permita competitividad. O sea, lo resumiría así. Creo que hay que planear esa transición, para eso tenemos la institucionalidad, que estoy de acuerdo con Carolina, tenemos la institucionalidad para hacerla, pero también creo que necesitamos mensajes claros desde el gobierno, porque sin mensajes no hay inversión, o sea, es así de sencillo. Entonces, si un día sí les gusta el gas, al otro día no les gusta el gas, un día sí funciona, otro día no funciona, realmente es muy difícil el tema de la inversión. Entonces, creo que se necesitan mensajes claros. Yo creo que ayer hubo un espacio muy importante dado por el presidente para esos mensajes, y aquí van como los retos que creo yo que es lo que nos toca trabajar. Uno, este sector no puede hacerle el juego a la polarización entre energías limpias y no limpias. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, ya definimos todos, ya sabemos todos que el gas es el llamado a la transición energética. Lo que tenemos que hacer es trabajar, ya dejémonos de filosofar si sí es o no es. Entonces creo que desde el sector privado, inversionistas y empresas, deberíamos superar un poco. Colombia es uno de los países más gobiernistas. Estamos pendientes a ver qué dice el gobierno, para dónde va el gobierno. Somos uno de los países más gobiernistas, sobre todo desde el lado empresarial, y creo que tenemos que superar eso y tenemos que actuar, y más como dada la coyuntura. Entonces, mi llamado es que sobre eso construyamos, que ya arranquemos, que dejemos de decir, ¿será que sí queremos gas o no queremos gas? ¿Será que el gobierno va a permitir el gas o no lo va a permitir? Entonces, yo sí creo que hay un llamado tanto al sector privado, pero también a las instituciones que también son muy fuertes, el mismo ministerio, la UNE, la CREC. Ya aquí hay una puerta abierta de que el gas es pues ayer abrieron la puerta, más claro para mí no pudo haber sido. Y un presidente pues no se va a poner a hacer los detalles de la cosa, lo que le toca es a las instituciones. Entonces mi llamado es que las instituciones trabajen sobre esa agenda y que el sector privado también trabaje en lo que sabemos hacer, ¿no? Sin esperar tanto esos mensajes del gobierno, porque creo que no los vamos a tener. Entonces, eso iría. Y lo otro que nos falta, además de planear, que todo el mundo ha hablado de planear, yo creo que la planeación es más cómo se va a ir haciendo gradualmente y no aceleradamente, más que planear, porque yo creo que este país ha planeado mucho sobre el tema de energía. Pongámosle números. Hoy a María Fernanda Suárez decía hace poco eso, hace unos minutos. Pongámosle números, ¿cuánto nos cuesta la transición energética? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? ¿Hasta dónde la oferta y la demanda pueden poner para llevar esta transición? Y no nos vayamos a los extremos, nunca vamos a tener una matriz de energías renovables completamente. Este no es factible en el mundo, no es Colombia, ni vamos a ser ejemplo mundial en eso. Entonces, pongámosles números, hasta dónde estamos dispuestos, entendiendo nuestra situación fiscal, entendiendo la competitividad de las empresas, hasta dónde podemos llegar a tener una matriz con energías limpias, hasta dónde podemos tener gas y hasta dónde podemos ir terminando con la energía a través del carbón, por ejemplo. Entonces, creo que hay que ponerle números en términos fiscales, en términos de costo de empresas, y ver hasta dónde podemos llegar a esa diversificación de la matriz energética sin llegar a los extremos y polarizar una discusión
que es vital para el crecimiento económico, que es la energía. Sin energía no vamos a crecer y pues no nos podemos quedar en un discurso como los que hemos tenido los últimos 15 años en el país, de blanco o negro. Muchas gracias. Esta es la primera ronda para quienes están entrando y sumando al auditorio. Estamos en el panel El balance económico, la transición energética. Tenemos 4 panelistas donde hicimos primero esta ronda identificando unos retos y quiero utilizar esta segunda ronda de preguntas para ir profundizando en algunos retos puntuales. Y quisiera comenzar, Mónica, con usted. En términos, y se mencionaron en varias de las respuestas, que para desarrollar, para materializar proyectos de transformación energética, pues se necesita capital, se necesita financiamiento. ¿Cuáles son esos retos, esos obstáculos a superar? ¿Cómo evalúan desde TGI que pueden ser aspectos a analizar y a compartir con el auditorio frente a esa necesidad de financiar esos proyectos de transformación energética? O como decía la doctora María Lorena Gutiérrez, ponerle también números, y también María Fernanda Suárez anteriormente, ponerle números, en este caso sería al financiamiento y a la disponibilidad de capital. Yo antes de entrar al financiamiento de la disponibilidad de capital, Pacho, yo creo que es muy importante que también le pongamos números claros a nuestra capacidad de reservas de gas, porque lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que el país cuenta con la mezcla correcta para darle la confiabilidad que Colombia requiere. Entonces yo empezaría un poco desde ese lado, de acuerdo, que es sustantivo para Colombia. O sea, a eso le tenemos que poner, y hoy me encantó cuando Felipe y Ecopetrol está mostrando los hallazgos que vienen y lo que eso significa en materia de confiabilidad. Pero nosotros no podemos pasar tan rápido ni se nos puede convertir como en una historia que estamos oyendo últimamente en todos los paneles, de que en Colombia hay 1.600.000 familias cocinando en leña, ¿no? Entonces, como que pasamos muy rápido por ahí, ya brincamos de una vez a la transición, y cuando uno va y mira en Latinoamérica, tenemos 21 millones de familias cocinando en leña. Entonces, yo creo que ahí hay una tarea muy importante que yo sí llamo a que hagamos esa transición energética, pero que aseguremos que la base de nuestra economía tiene la posibilidad de acceder a ese servicio. Y creo que hay una tarea muy importante en lo que significan proyectos sociales en los que tenemos que trabajar para seguir garantizando ese abastecimiento. Entonces, cuando TGI se sienta a mirar un proyecto, lo miramos en 2 dimensiones, Pacho. En la dimensión de lo que es manejar un servicio que es público, una posibilidad de acceso a todos, ¿de acuerdo? Y lógicamente tener una infraestructura que es el core de nuestro negocio, de gasoductos que permitan que realmente tengamos la confiabilidad que Colombia requiere. Y por el otro lado, en lo que significa la transformación y en acercar estos proyectos, pues los tenemos que mirar en 2 dimensiones, y es el costo de capital que ahí nosotros estamos colocando, ¿de acuerdo? Que eso no es un tema menor, el margen que ese proyecto le tiene que entregar, pero en muchos casos en entender si realmente tenemos todo el know-how para poder avanzar de una manera rápida en esos proyectos, o necesitamos en algunos casos traer inversión extranjera que nos permita a nosotros agilizar. Ahora, así agilicemos, construyo sobre el punto de María Lorena. Esto no es apagar y prender esta transición energética, esto toma tiempo. Y hay que entender la situación del país actualmente, hay que entender el déficit que traemos en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno dice, creo que hay todos los que estamos aquí, todos los que hacemos parte de Naturgas, venimos trabajando en proyectos de pilotos importantes, ¿sí? Para hidrógeno, pilotos importantes en micro LNG. La escalabilidad de esos proyectos tienen un costo, ¿de acuerdo? Y la gran pregunta es, ¿la demanda que nosotros requerimos para que esa escalabilidad se dé es sustantiva, para que el proyecto como tal se pueda sostener? Entonces, yo sí creo que aquí miramos los proyectos con la misma necesidad de cómo se tiene que mirar cualquier proyecto, pero con un altísimo compromiso social,
cuando nosotros llegamos y decimos queremos llevar este energético porque realmente estamos comprometidos en que queremos, a pesar de que Colombia en el 67% de los gases de efecto invernadero, sus recursos son hídricos y contamina mucho menos, en el restante que nos queda seguimos muy comprometidos en hacer esa transición energética, como la llamamos desde TGI, justa, sostenible, pero lo más importante que sea competitiva, que todo el mundo pueda tener acceso a esas posibilidades. Muchas gracias. Seguimos con un poco con la idea del financiamiento, pero quiero irme más hacia el lado, doctora Carolina, de las medidas o los incentivos o las decisiones que desde el Estado, especialmente fiscalmente y seguramente en otras áreas, se necesitan para que esos flujos de inversión sigan. Hablábamos en la primera ronda de ciertas señales que le envían a los inversionistas y al mercado mensajes que, en su opinión, el gobierno debería tomar qué tipo de medidas o qué sugeriría usted que deberían tomarse desde la política económica y fiscal del gobierno actual para garantizar o para asegurar o para generar un ambiente que pueda ser conducente a mayores flujos de inversión al sector energético colombiano. Bueno, Pacho, varios tipos de medidas. En este momento pues están discutiendo y aprobando la reforma tributaria. Y la reforma tributaria yo creo que es ese primer mecanismo para mandar las señales que quiere imprimir el gobierno. Entonces, de un lado, como la misma reforma tributaria en su nombre lo dice, se está buscando igualdad y justicia social, que es un buen propósito, pero también fíjese que en la reforma tributaria, en el primer artículo, en el objetivo, dice que se busca también la consolidación del ajuste fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que quieren garantizarse la sostenibilidad fiscal, y esto pasa por la sostenibilidad macroeconómica, la estabilidad monetaria, y todo esto simplemente para decir que en el estatuto tributario estamos mandando, o está mandando el gobierno esas señales de cuáles son sus prioridades, está mandando la clara señal de que está buscando la transición energética, pero me parece que ahí queda el vacío de la transición macroeconómica. ¿Cómo vamos a financiar estos nuevos programas o esta nueva visión, si se quiere, de país, cuando todavía nuestras finanzas públicas, nuestros ingresos del gobierno nacional dependen en una gran medida, 25% de los ingresos de la nación provienen de este sector, del sector minero energético? Entonces, ¿cuál va a ser esa transición? ¿Cuál es la gradualidad? Como ya lo ha mencionado María Lorena y Mónica, es muy importante también que en esta reforma se tenga esa claridad y tenemos que mantener un balance, mantener este activo tan precioso que tenemos los colombianos, que es la estabilidad macroeconómica. Entonces, aprovechar el estatuto tributario para mandar esa señal y hacer los ajustes en esa vía. En cuanto a los mensajes, de acuerdo con María Lorena, muy importante que los mensajes se alineen, que los mensajes vayan en la dirección de que la estabilidad fiscal es una prioridad también para el gobierno. El presidente lo ha dicho varias veces, el presidente en su discurso de posesión lo dijo en el discurso de las Naciones Unidas cuando estaba planteando este intercambio de deuda por selva o por bienes verdes, también dijo para poder tener más espacio fiscal para realizar nuestro programa. Entonces, me parece que esa conciencia aquí, que el ministro pues, de Hacienda, por supuesto, lo ha repetido constantemente, de la estabilidad macroeconómica, tiene que también verse reflejado en el cortísimo plazo ahorita en la reforma, pero también en las señales que se sigan enviando al sector para garantizar esa inversión, para garantizar que lleguen nuevos recursos y que se están dando los incentivos adecuados para esa transición que tiene que tomar tiempo. Entonces, y lo último, y con esto cierro, creo que es importante también definir cuál va a ser ese tiempo de la transición. El presidente también ayer hablaba como de su visión de largo plazo, de necesidad de descarbonizar la economía, pero no he visto cuál es su plan de corto plazo, cuál es ese periodo para Colombia para realizar esa transición y garantizar que se va a mantener de una forma ordenada y cumpliendo con la estabilidad fiscal que es tan valiosa. Muchas gracias. Continuemos con este ejercicio de tratar de explorar, doctora María Lorena, qué necesitamos para que no solo esas señales se aclaren, como lo hablábamos anteriormente, sino también para que tengamos esos flujos de capital necesarios. Ya
hablamos de la opinión de TGI, ya vimos la opinión de la doctora Carolina Soto, desde el sector financiero, del sector de los inversionistas, de capital. ¿Qué riesgo se está viendo ahora? ¿Tenemos el capital suficiente en estos momentos para financiar, para soportar, para apalancar todas las inversiones necesarias que se vienen en este proceso de transición energética? ¿Dónde conseguirlos? ¿Qué riesgos hay para tenerlos? ¿Qué se está evaluando desde el sector que pueden ser obstáculos para poder contar con ese y que las empresas cuenten con ese flujo de recursos? Bueno, yo creo, Pacho, Francisco, que el sector financiero cree en este sector, cree en el sector de energías renovables. Obviamente para el sector, sobre todo de energías renovables, hay que mirar el tema de confiabilidad del sistema a través de esto. Y veo súper necesario tanto la inversión privada como la del sistema financiero para financiar proyectos. Si ustedes miran el último estudio del plan de abastecimiento de la UCME, se necesita, pues para tener energía en los próximos años, unas inversiones de alrededor $1 billón. Fiscalmente no lo podemos hacer todo. Quiero decir, el gobierno no puede hacer esa inversión, se necesita tanto el financiamiento como la inversión del sector privado. Y ya es un plan de abastecimiento mínimo para contar con energía. Simplemente quiero que lo pongamos así. Entonces se necesita esos incentivos correctos para la inversión y para el sistema financiero. Lo otro que es muy interesante, y quiero pasarme a lo que mencionaba Luis Fernando al principio, y es, hay dos tendencias interesantes en la financiación a nivel mundial y a nivel local, y son los criterios ASG, ambientales, sociales y de gobierno. Entonces ya ustedes miran todos los fondos de capital, los fondos extranjeros, los fondos hasta nacionales, el mismo sistema financiero está mirando los criterios ambientales, sociales y de gobierno para ver a qué proyectos y a qué empresas les presta, y creo que eso va alineado con el tema de la transición energética. Si uno ve, digamos, si se puede hacer que sea lo menos contaminante, que como decía Felipe Bayón esta mañana, mirar cómo evitar las fugas, etcétera, pues creo que esos son criterios importantes y hacia allá se está moviendo. Pero a lo que me iba a referir sobre todo con lo de Luis Fernando es el tema de cambio climático. Los mayores riesgos para la financiación ahora de proyectos en Colombia, sobre todo por nuestra topografía, por nuestro tema, digamos, climático, nuestros retos no están tanto en las emisiones de CO2, nuestros retos están en el cambio climático y en los desastres naturales. Los riesgos físicos que pueden tener estos proyectos por los desastres naturales, por el cambio climático, yo creo que eso es lo que va a hacer que se evalúe o no financiar un proyecto de inversión. Entonces, más que las emisiones de CO2, creo, y Fernando lo alcanzó a mencionar, para nosotros el tema, y lo vemos, Corficolombiana invierte en 5 sectores donde uno puede ver estos temas de riesgo de cambio climático todo el tiempo, derrumbes en las carreteras, en los gasoductos, el tema del agro, o sea, estamos permeados por nuestro tema con el tema cambio climático. Entonces, creo que hacia allá va el tema de los riesgos para la financiación de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Y cerramos entonces este recorrido, Luis Fernando, obviamente preguntándonos desde el punto de vista de la economía como un todo. Es decir, ¿cuáles son desde Fedesarrollo las perspectivas de esta economía que debería arrancar esta transición energética? ¿Cuáles son, qué rumbo tiene? Estamos viendo ciertos nubarrones, estamos viendo algunas perspectivas de 2023 que se están deteriorando. Pensando en términos de transición energética, con estos recursos, con estas políticas públicas, con estas señales del gobierno, con estos mensajes de las empresas y del sector financiero, ¿cuál es el rumbo de la economía que ves? ¿Qué tipo de economía es el que vamos a tener en el corto plazo? ¿Y qué retos implica para desarrollar esas tendencias económicas para desarrollar el proceso de transición energética? Bueno, lo primero es que Colombia ha tenido un comportamiento realmente destacado en términos relativos a América Latina
Este año América Latina va a crecer un 3%, Colombia, seguramente ustedes han escuchado cifras por encima del 6,5, 7% de crecimiento, es decir, más que duplicando el crecimiento promedio de América Latina. El año pasado también creciendo por encima del 10%. Luego, desde el punto de vista de crecimiento económico, Colombia ha tenido, digamos, un desempeño bastante razonable. Ahora bien, las fuentes de ese crecimiento están atados a un aumento muy importante en el precio del petróleo, el carbón y el café, que ha jalonado fuertemente la recuperación de las exportaciones, de nuestras cuentas externas, al menos en la balanza de bienes. También una política fiscal que ha sido tal vez más expansiva de lo que hubiera sido deseable. Si uno incluye el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, toda esta discusión sobre el precio de la gasolina, al déficit fiscal de este año sería el tercer año consecutivo en donde Colombia ha tenido un déficit superior al 7% del Producto Interno Bruto. Y además una política monetaria que entre algunos analistas se considera que fue un poquito más laxa de lo necesario. Empezaron, digamos, un poquito tarde, aunque ya realmente el Banco de la República ha hecho, digamos, un catch-up y ha subido ya sus tasas al 10%. Lo que estamos viendo para el próximo año es un panorama muy complicado. Yo destacaría 3 temas críticos hacia adelante. El primero, indudablemente, el tema fiscal. Yo estoy muy sorprendido porque algunos colegas están diciendo que la reforma tributaria es innecesaria, que hay un sobrerecaudo. El problema fiscal que tiene Colombia es muy grave. 3 años consecutivos de déficit por encima del 7%. Colombia es el único país entre los medianos y grandes de América Latina que no se ha ajustado en materia fiscal. Ustedes miran todos los demás, Chile, Perú, México, Brasil, tienen hoy déficits que son iguales o inferiores a los que tenían antes de la pandemia. No es el caso de Colombia. Ustedes miran, por ejemplo, el precio de riesgo para Colombia, cuánto nos están cobrando los inversionistas. Colombia se financiaba 50 puntos básicos por encima de Chile y Perú, que eran los países, digamos, de la región más sólidos en materia fiscal. Hoy se financia 200 puntos básicos por encima de Chile y Perú, 4 veces más. Luego, no es un tema relacionado con el COVID, hay elementos idiosincráticos que muestran que Colombia tiene un claro problema fiscal que hay que resolver. Y ahí un poco lo que decía Carolina, es fundamental en esta discusión de la reforma que el gobierno pueda decir muy claramente de esos recursos cuantiosos que se van a recoger, cuánto se va a utilizar para reducir el déficit fiscal y cuánto se va a utilizar para aumentar el gasto. Si todo se va para el gasto, podríamos quedar incluso en una situación peor en materia fiscal, porque una parte de los ingresos probablemente no son permanentes, están asociados a unos impuestos bastante excesivos, en mi concepto, al sector minero energético. Entonces, primer tema fiscal. Segundo tema, inflación. Obviamente, ustedes vieron la noticia del día de ayer, es una noticia muy mala, 11,44 la inflación al mes de septiembre, por encima de la expectativa del mercado. Esto pone también en riesgo un poco la decisión del Banco de la República de haber subido solamente en 100 puntos básicos su tasa de interés. Seguramente tendrá presiones adicionales a pesar pues, de los comentarios que hizo el presidente, que además muestran, creo yo, una independencia muy grande del banco. Si no hubiera independencia, el presidente llama a los codirectores por teléfono a decirles que no suben la tasa, ¿no? Entonces, muy serio el banco y seguramente va a tener la necesidad de subir adicionalmente las tasas de interés. Pero la inflación, en la medida en que continúe esta tendencia, van a subir las expectativas de inflación y es probable que el próximo año tengamos un año, digamos, también con problemas en materia de inflación. Y el tercero es crecimiento, porque les contaba al principio íbamos muy bien en términos relativos, pero bueno, ya el Banco de la República vale un 0,8 de crecimiento el próximo año, nosotros estamos más por el lado del 2%, pero el 2% es claramente insuficiente para generar empleo. Nosotros habíamos hecho un cálculo en FEDesarrollo el año antepasado, nos daba que para que Colombia generara empleo debía crecer más o menos por encima del 3,4%. Así que vamos a tener un año muy complicado en materia fiscal, en materia de inflación y en materia especialmente de crecimiento. Entonces, cuando hablamos de todos los retos asociados a la transición energética y especialmente a los retos de financiamiento, que no solamente, por supuesto, como lo decía María Lorena, viene del sector público, sino especialmente del sector privado, vamos a tener un año en donde hay que cuidar mucho el balance macroeconómico, las señales de largo plazo que le vamos a dar como país a los inversionistas locales e internacionales, porque va a ser un año bastante difícil en materia macroeconómica. Muchas gracias, Luis Fernando. Y un poco también, doctora Carolina Soto, complementando, ¿cuál es su visión de la fotografía económica de hoy, de la reforma tributaria, del problema fiscal o de la solución fiscal que la reforma
que sería uno de los objetivos de esta reforma tributaria, y qué retos económicos de cierta manera podríamos percibir hacia 2023, un poco para que cerremos la fotografía que acaba de abrir Luis Fernando. En su opinión, ¿qué viene para el corto plazo y especialmente desde el punto de vista tributario? ¿Cómo se conectan esos retos tributarios, objetivos tributarios con la transición energética? Bueno, pues yo me sumo al diagnóstico de Luis Fernando. O sea, viene un frenazo importantísimo para la economía el próximo año, en un contexto internacional muy difícil, ya también lo mencionó, financiarse para Colombia cada vez se está volviendo más complejo, más costoso, la percepción de riesgo que también mencionó Luis Fernando de Colombia está disparada, estamos por encima incluso de Brasil, que tiene una calificación de riesgo menor a nosotros, no nos estamos pudiendo financiar en dólares, no hemos hecho una emisión de dólares este año. Entonces es un contexto económico que se perfila de nuevo crítico para el 2023, este supercrecimiento de 7%, un poquito más, que se está proyectando para este año, muy positivo también para las finanzas públicas, porque ha permitido tener mayores ingresos este año, generar una base también de mayores ingresos el próximo, que sumado a la reforma tributaria pues va a permitir, esperemos, avanzar, como la misma reforma lo dice, y como ya lo mencioné, hacia la consolidación fiscal. Entrando ya en la reforma tributaria, yo creo que lo primero tal vez es destacar nuevamente esa apertura que ha tenido el ministro de Hacienda y que ha tenido el gobierno en general para escuchar las distintas voces que se han manifestado sobre la reforma propuesta, la disposición que se ha mostrado, también la oportunidad, porque se presentó la reforma el 8 de agosto, primer acto de gobierno, con todo este tiempo para estar opinando y discutiendo. Eso fue, digamos, un hecho también para destacar. Y el rol del Congreso, yo creo que el Congreso ha venido jugando un rol muy importante y lo va a seguir haciendo en construir el estatuto tributario nuevo, en aportar también para canalizar todas las necesidades que se han venido identificando y sacar pues una reforma tributaria que nos sirva a todos. Y ahí quería referirme, por ejemplo, ya entrando al sector, a las sobretasas que se están planteando. Hay una discusión si ese es el mejor mecanismo para capturar las rentas significativas que han venido generándose en estos sectores. El incremento en los precios de los energéticos pues se ha disparado en todo el mundo por razones externas a nosotros, la guerra de Rusia en Ucrania, por la crisis climática misma, se ha venido generando este incremento en los precios. Entonces tiene algún sentido que esas utilidades extraordinarias, literalmente, se empiecen a recoger de alguna forma para compensar a quienes se han visto más afectados con ese aumento de precios. Entonces, si es una sobretasa, si es una contribución, si es un cambio, ¿de qué tipo? ¿Cómo se puede recoger? Y eso yo creo que es la pregunta también para trabajar conjuntamente con el Congreso. Sí, puede ser excesivo la tasa que se está poniendo ahora, la transición también, puede ser más amplia, pero hay que empezar también a pensar eso, cómo recogemos esas utilidades, y no es atípico, no es que Colombia se está inventando esta forma de capturar esos excedentes en épocas de crisis. Esto varios economistas lo han hecho, varios países lo han implementado, no es que sea una medida muy heterodoxa. Ahora, frente también, ya más puntualmente, al gas natural, yo creo que también, volviendo al punto de la reforma, debe recoger esta revolución social que ha representado el gas natural en Colombia. Llevamos un avance o una revolución, diría yo, silenciosa, tranquila, exitosa durante las últimas 3 décadas, que le cambió la vida a millones de familias en Colombia. Ya mencionaba Mónica todavía el reto que queda para pasarse de la leña al gas, pero en muchos sectores dispersos esto fue una gran opción de conseguir un energético mucho mejor también para la salud. Lo mismo en las ciudades, uno veía antes, sobre todo mujeres madrugando a conseguir la pimpina de cocinol, pasando horas con una accidentalidad muy alta también en los hogares hasta que llegó el gas natural de uso doméstico, y tuvo también unas implicaciones muy positivas en la salud, en la
en las condiciones también de reducción de enfermedades gastrointestinales, hay evidencia que está relacionada con la adopción del gas natural. Entonces es una revolución muy importante que no podemos desconocerla ahorita que estamos enfrentados a hacer modificaciones en el estatuto tributario, y estos logros sociales creo que se deben reconocer y que deben permanecer, de modo que sí hay que hacer, creo yo, una revisión todavía más amplia de lo que se está planteando en la materia. Muchas gracias. Y luego de esta fotografía de pronósticos, de estimaciones, de visiones de Luis Fernando Mejía y Carolina Soto, el balance económico estaría incompleto sin las decisiones, sin las apuestas de inversión de las empresas aquí presentes. Y quisiera comenzar con Mónica en TGI, que hacia adelante, en los próximos años, con este escenario económico que acaban de describirnos Luis Fernando y Carolina, ¿cuáles son las apuestas de TGI? ¿En qué aspectos de la cadena de valor estarían generando o inversiones o qué están, cómo luce el futuro al mediano plazo dentro de este proceso de transición energética para TGI? Varios aspectos, Pacho. El primero es… nosotros seguimos con una jornada que ya ha iniciado y seguimos trabajando muy fuerte en proyectos de gasificación rural, ¿sí? Y eso es una tarea que tenemos hacia adelante y seguimos trabajando en esa tarea no solamente solos, también estamos asociados con distribuidores para que realmente esa gasificación rural pueda llegar a las zonas del país de las que yo hablaba al comienzo de esa tarea. Entonces, las inversiones sociales tienen que seguir, aulas interactivas de educación, un proyecto en el que estamos súper comprometidos. Nosotros tenemos que seguir haciendo inversión social porque realmente sí estamos convencidos que hay que seguir cerrando brechas y que cuando llega la energía a cualquiera de esos sectores, a una familia, hay la posibilidad de realmente transformar una vida. Y en eso estamos totalmente comprometidos. Luego, la inversión social sigue estando presente. Lo segundo es la inversión en lo que nosotros sabemos hacer, y es en el transporte de nuestros gasoductos. Nosotros hacemos inversión de forma continua y este año, justamente por esos fenómenos climáticos que están pasando, mantener la infraestructura, y eso no es solamente TGI, Promigas, todos los que estamos en el sistema, mantener una infraestructura que esté en perfecto grado de confiabilidad para el transporte de gas, a pesar de las emergencias que los desastres naturales nos ocasionan, nos llevan gran parte de la inversión que nadie ve, pero que nos lleva a nosotros un porcentaje muy importante de inversión en mantener una infraestructura confiable. Y eso no lo estamos diciendo, ese es casi que nuestro día a día continuo de que hubo un fenómeno natural, de que las lluvias, de que el tubo, y ahí estamos haciendo inversiones inmensas en lo que es nuestra infraestructura. Ahora, también estamos saliendo en lo que significa nuestra infraestructura a ofrecer servicios, porque como somos tan buenos en lo que significa mantener un tubo, pues generar servicios de operación y mantenimiento incluso a tubos que no son nuestros para poder garantizar esa confiabilidad. Y seguimos trabajando, no sé si Charlie Gamba está acá, pero me gustaría contestarle a Charlie y al grupo de Canacol que los dos transportadores, tanto TGI como Promigas, hemos trabajado de manera muy fuerte en conectar los dos gasoductos del país. Esta es una apuesta que hemos hecho muy grande y que yo la anuncié en el Congreso de la ANDI y hoy vuelvo y lo reitero acá. Nosotros realmente hemos hecho un trabajo muy mancomunado con Promigas para conectar los dos gasoductos, porque sabemos que esa es una ventaja competitiva para este país, que no importa dónde esté la fuente, poder acercar a todas las regiones del país a través de un sistema que esté interconectado, la posibilidad de acceder a ese combustible es sustantivo. Entonces, sí venimos trabajando muy fuerte en ese tema, sí estamos listos en ese tema y estamos pendientes simplemente que salga la regulación, que no dudo que la CREC la va a sacar lo antes posible. Entonces, me parece importante
que no quede en este auditorio que los transportistas no estamos trabajando en conectar los 2 gasoductos de Colombia, porque eso es parte de nuestro trabajo de infraestructura muy fuerte y creo que es un mensaje que quería dejar rápidamente. Y seguimos trabajando. Y también en todo lo que son los proyectos famosos de lo que son esos proyectos de ramales para poder llegar con infraestructura a zonas distintas. Todo eso sobre lo que es en el core del negocio, en lo que sabemos hacer. Ahora vienen inversiones grandes en innovación. En la parte de afuera estábamos mostrando lo que es el piloto de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y lo que queremos hacer con hidrógeno a través de un hidrógeno descentralizado, los proyectos que queremos hacer de movilidad sostenible mucho más masivos que nos permiten a nosotros también poder mover, porque hoy en día hacemos inversión muy fuerte con nuestro socio Banti en todo lo que significa inversiones en movilidad en la ciudad de Bogotá para tener vehículos y hacer la conversión de vehículos de diésel a gas, que para nosotros son sustantivos, y seguimos avanzando muy fuerte en todo lo que es inversión en innovaciones, en generar pilotos para seguir haciendo una movilidad sostenible con hidrógeno a través de un proyecto de hidrógeno descentralizado. Estamos empezando a explorar, y yo lo anuncié en una reunión que tuve a lo largo de estos días, estamos empezando a incubar la idea de un tren de la sabana, un tren de conexión que realmente pueda moverse con hidrógeno en una parte de la ciudad de Bogotá, que eso sería realmente un gran beneficio para poder contribuir a lo que significa esta descarbonización y este trabajo. Y proyectos como MicroLNG, que también mostró Felipe hace un rato, son proyectos en los que nosotros también venimos apostando bajo la apuesta de poder entregar un gas social. Entonces, hacemos inversión social para cerrar, hacemos inversión en lo que es el core del negocio, en nuestros gasoductos para garantizar la Colombia que tiene una infraestructura segura, confiable y de primer nivel, y estamos haciendo inversiones para acercar innovación y poder entender los costos totales y el tamaño de demanda y lo que eso le va a costar al país para poder ir transicionando al ritmo que realmente nos lo permita la economía. Muchas gracias y cerramos con la misma pregunta para Corficolombiana. Dentro de ese portafolio, diferentes tipos de sectores e inversiones y empresas, Corficolombiana, ¿cuál es la perspectiva, la relevancia, hacia dónde va el sector energético en el portafolio de Corficolombiana, doctora María Lorena? Pues para nosotros es muy importante el sector de gas y energía, representa el 35% de nuestro portafolio, donde las mayores inversiones pues son Promigas y el Grupo de Energía de Bogotá. Y ahí yo creo que nuestra visión es seguir invirtiendo, ¿no? O sea, creemos en invertir y por eso es tan importante los mensajes que dije en la primera pregunta, y es, yo creo que tenemos que seguir trabajando o sea, solo esperamos unas señales claras para que sea más fácil la inversión. ¿En qué? En lo que mencionaba, mucho lo que mencionaba Mónica, sobre todo en el transporte, en seguir ampliando la masificación del gas. Yo creo que en Colombia nunca nos sentimos orgullosos de nada, pero somos el país con mayor cobertura en gas natural. Superamos a toda América Latina, a Estados Unidos. Entonces yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que estamos llevando una mejora de calidad de vida a todos. No, en serio, siempre nos damos palo y nunca nos sentimos orgullosos, y creo que somos un ejemplo mundial en el tema de la eficiencia y la masificación de gas natural. Todo el tema vehicular, creo que es el gran reto. Ahí tenemos que seguir invirtiendo, lo mencionaba Felipe con lo de Candeo, por ejemplo, que es una iniciativa del sector. Yo creo que tenemos que trabajar en eso mejora la calidad de vida y del aire de las ciudades. No saben lo que mejora, digamos, el tema del gas vehicular. Uno que tiene Promigas, que es espectacular, que casi nadie conoce, y es la financiación no bancaria. Me acuerdo que el presidente Petro en Asobancaria hablaba del gota a gota y cómo luchar con el gota a gota. Brilla es un ejemplo de cómo el sector
empresarial, que lo tiene Promigas, tiene un mecanismo de financiación no bancaria donde ya tiene un portafolio que es impresionante, pues es con muchos usuarios y billones de pesos, donde la gente paga su crédito para, no en efectivo, sino para comprar cosas, para mejorar su casa, para comprar la estufa. Y creo que es una gran contribución y queremos seguir trabajando en ese tema. Lo otro es el tema de seguridad energética. Hay que seguir trabajando en eso. Nosotros tenemos una inversión en la regasificadora también. Seguimos mirando cómo hacer más gasoductos. Hay que seguir invirtiendo para la seguridad energética. Y el otro tema es innovación, como mencionaba Mónica. Promigas y Ecopetrol, como ustedes lo vieron, fueron pioneros, digamos, en el tema de todo el tema de hidrógeno en Colombia. Aquí hubo una exposición en Cartagena sobre eso, ya TGI está muy montado en el hidrógeno y bueno, aquí todos estamos montados en eso. No es que mañana vayamos a tener todo con hidrógeno, creo que es imposible, entonces yo creo que también yo creo que todos los mensajes es más, hay que moderarlos y ni siquiera los tubos pueden soportar el 100% de hidrógeno, es una mezcla adecuada, entonces yo creo que hay que moderar los mensajes, pero es muy importante. Y lo otro es el tema de servicios energéticos. Promigas acá está trabajando fuertemente en el tema de servicios energéticos para las empresas y creo que eso es un valor agregado que podemos dar de cómo es el tema del carbon management, de la energía solar distribuida. Y una cosa que a mí me fascina porque también invertimos en el agro, creo que el gas es el socio del agro. Uno, porque podemos llevar, como decía Mónica, gas y mejorar la calidad de vida de muchos campesinos. Dos, porque podemos hacerlo más eficiente tanto en transporte como en la misma maquinaria que utilice gas y es mucho más competitivo. Y tres, por los fertilizantes. Ojalá fuéramos autosuficientes en fertilizantes y lo tenemos todo para hacerlo y no importar. Entonces creo que ese sueño que se ha hablado por muchos años y que también es una prioridad de este gobierno de la frontera agrícola, creo que el gas es el socio para esa frontera. Muchas gracias. Si tenemos un corto espacio, pero cierro la ronda contigo, Luis Fernando, para cerrar las tres rondas de preguntas y es un poco hacia adelante. Un mensaje final, Luis Fernando, de qué viene hacia la economía colombiana hacia adelante, obviamente muy rápidamente, y te pediría enfocarte más que todo en el tema de crecimiento. ¿Cómo ves tú qué decisiones o hacia dónde debemos ir para que esa ralentización del crecimiento que visualizamos en los próximos años tenga un impacto menor? Bueno, Francisco, lo primero es, el crecimiento económico es absolutamente esencial para una cosa que es absolutamente clave desde el punto de vista de política, económica y social, que es la reducción de la pobreza. Y el vínculo ahí es crecimiento económico, generación de empleo, mejor ingreso a los hogares y por ende reducción de la pobreza. De hecho, este dato lo he mencionado en otras oportunidades, cuando se hace el análisis de qué explica la reducción de la pobreza antes de la llegada de la pandemia en lo ocurrido del siglo XXI, el 72% de la reducción de la pobreza proviene justamente del crecimiento económico y su impacto en la generación de empleo y los retornos en la educación. Apenas el 9% de las transferencias sociales. Estamos en una discusión en este momento muy de corte redistributivo, ¿no? De cómo el ponqué lo tenemos que hacer un poquito más equitativo. Eso me parece razonable, fue la plataforma con la cual se eligió el gobierno, pero no podemos perder de vista que es absolutamente fundamental que ese pastel crezca y de manera acelerada en el tiempo. Y eso, por supuesto, pone sobre la mesa la importancia de continuar dando señales desde el punto de vista de confiabilidad en la inversión, de certeza en las reglas de juego y de aumento del crecimiento económico de mediano a largo plazo, que ratifico es la fuente primordial no solo de generación de empleo, sino reducción de la pobreza. Y eso se puede hacer, por supuesto, de manera más sostenible. No estamos hablando de un crecimiento tradicional, un crecimiento en un modelo de crecimiento verde, de crecimiento más sostenible, con señales de política pública que, por supuesto, gradualmente vayan haciendo cada vez nuestra economía más limpia. Entonces, Colombia está en una coyuntura difícil desde el punto de vista de los elementos idiosincráticos individuales del país, desde el punto de vista también de una coyuntura mundial muy complicada, como ya les mencioné anteriormente, especialmente el próximo año,
pero también con, creo yo, una solidez institucional, una solidez desde el punto de vista capital humano que tenemos que aprovechar, que tenemos que explotar para poder garantizar que Colombia no continúe creciendo al 3,5% que ha sido nuestro crecimiento a largo plazo. Yo creo que nuestra meta fundamental tiene que ser cuáles son las reformas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de sistema de protección en la vejez, que permitan dar ese salto a que Colombia tranquilamente pueda decir vamos a crecer al 6-7% en términos anuales, por supuesto en el contexto de una economía mucho más limpia. Muchas gracias, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, a Carolina Soto, asociada senior de Datis, a María Elena Gutiérrez, presidente de Corfi Colombiana, a Mónica Contreras, presidente de TGI. Soy Francisco Miranda, director de Diario Portafolio, y este fue nuestro panel, El balance económico de la transición energética. Muchas gracias.